Está clarísimo. ¿Y cómo es que los dirigentes de la iglesia adventista dicen que todavía no es tiempo de salir de la ciudad, que hay que esperar que den el decreto dominical? Una mentira. Ese es un mensaje engañoso, porque no les conviene que el pueblo se vaya para el campo, porque ¿cómo queda la economía de la iglesia? Entonces, mientras esto de verdad presente no dicen nada de este mensaje, por otro lado, los dirigentes de la iglesia adventista desde hace muchísimos años han manipulado este mensaje, porque estos lo que dicen es que la salida es cuando den el decreto dominical en Estados Unidos. Así es que han manejado esta información. Dice, la señal para salir es la señal para salir. Dicen que es cuando den el decreto dominical. Pero los libros no enseñan así. Los libros no enseñan así. Ahora, hermano, mientras que muchos de los que predican verdad presente no mencionan este mensaje, porque nadie quiere salir de sus comodidades, porque esa es la otra verdad. Eso es muy fácil y muy sabroso, predicar verdad presente. Agarro mi carro, me voy para el estudio, me voy para la iglesia para que me graben y me vuelvo a montar en mi carro, feliz y contento, y llego a la casa fresquecito y aquí no ha pasado nada y prediqué verdad presente. Pero el mensaje del campo, salir de las ciudades y el mensaje del campo, a ese no le doy ni un astazo, porque ese no me gusta. Entonces, los que predican la verdad presente, muchos pastores, ministros y tras ellos una gran cantidad de feligreses se han ido, pero no para el campo, sino para Estados Unidos. Con un sueño que no es el sueño del cielo, sino el sueño americano. Y esto suena duro. Y no estoy con ánimo de criticar. Estoy simplemente hablando una verdad. La mensajera del Señor dice, hermana, que todo el que quiera guardar la verdad tiene que aceptar todo lo que ella dice, no una parte. Que ni siquiera muchísimo de los que predican verdad presente hablan de este mensaje. No quiero ofender a nadie, porque no es mi intención. Quiero es dar la verdad a este tema tal cual está escrito. Entonces se quedó en el tiempo que ni siquiera los que se dicen que predican verdad presente le dan un palo a este mensaje. Lo sacan del menú, es cierto, ahora caigo en cuenta, sí. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinela y transmisores de la luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amada familia de tu canal Recupera tu Salud, le damos gracias al Señor porque ya estamos en víspera, ¿verdad?, de terminar un nuevo año donde pudimos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas.
Hoy tenemos como costumbre a nuestra hermana Solange desde Venezuela para continuar con esta serie de temas que yo sé que han sido una bendición para cada uno de nosotros. Ya la tengo aquí en pantalla, le di un clic. Buenos días, hermana Solange, una bendición muy especial para usted. Buenos días, hermano Sandy. ¿Cómo está usted? Bueno, avanzando por la gracia del Señor Jesucristo, de inmediato vamos a orar, a permitir a la hermana Solange que tenga la oración para entrar en materia. Estoy tratando de ajustar aquí la cámara porque no me veo. No. Ahí, ok. Bueno, por la gracia de Dios estamos bien, como dice el hermano Sandy, terminando el año 2024 según el calendario gregoriano. Y muchas bendiciones para usted y su familia, hermano, y preparándonos para el próximo año en el nombre del Señor, con la batalla que nos corresponda realizar. Y muchas bendiciones para todos los hermanos y amigos que nos ven por medio de estas transmisiones. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar el estudio. Y hermanos, estamos grabando con la batería, así que vayan orando, hermanos, también ustedes. Vayan orando para que el Señor ponga energía, porque ok, oremos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aquí estamos delante de tu presencia para darte primeramente las gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Una bendición especial te pido por el hermano Sandy y cada una de las personas que pueden oír todos estos mensajes a través de este canal, y pidiéndote encarecidamente, Señor, que tú bendigas tu palabra que va a ser expuesta en este momento. Tu Espíritu Santo se haga presente en medio nuestro, porque son favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermano, como ya habíamos dicho, que este tema del mensaje al campo no es un tema así tan a la ligera. Y por eso hemos tratado de dividirlo en varios temas para poder ir dejando los puntos que tienen que ver con este mensaje, para tratar de ir dejándolos claros en el nombre del Señor. Y nosotros a este estudio del mensaje de la salida al campo le pusimos por título ¿Dónde ha querido Dios que se establezca su pueblo desde el principio? Ese fue el título que le colocamos a este estudio. Y la vez pasada iniciamos este estudio dando un recorrido histórico de algunos personajes que el Señor iba haciéndole llamado. Y el primer personaje en esta historia fue Adán. Cuando Dios creó a Adán, lo puso en un huerto en el jardín del Edén. Después de Adán, vino los descendientes de Set y los descendientes de Caín. Los de Caín a la llanura y los descendientes de Set hacia las montañas. Después de los descendientes de Set, nosotros sabemos que se unieron con los de Caín, hubo un desastre, una catástrofe, y el Señor tuvo que terminar el mundo con un diluvio, y después quedaron 3 hombres con sus 3 generaciones, que fueron los 3 hijos de Noé, y cada uno escogió un lugar. Los de Jafet, regiones costeras, los de Can en la llanura, y los de Sem se fueron para las regiones montañosas. Después de eso, el Señor, cuando los descendientes de Sem caen en idolatría, llama a Abraham y dice que lo envió también a un lugar apartado, aunque lo trajo a la tierra de Canaán. El lugar donde se estableció Abraham fue un lugar apartado hacia las regiones montañosas también. Después de Abraham, el Señor tiene que hacer una obra con Moisés, y Moisés, aunque salió bajo circunstancias adversas,
pero era la voluntad de Dios que tenía que salir de Egipto para la montaña para ser enseñado e instruido. Y después de que estudiamos Moisés, estudiamos la vida de Juan el Bautista, y aunque los padres de Juan el Bautista vivían en las regiones montañosas, cuando nace Juan el Bautista y empieza su crianza, el Señor dijo, aquí en la montaña no es suficiente, un lugar más apartado todavía. Y lo envió al desierto. Hoy vamos a terminar con estos personajes, con el último personaje que vamos a estudiar. Iniciando este estudio lo vamos a hacer con el último personaje del recorrido histórico. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Evento de los Últimos Días. Libro Evento de los Últimos Días, la página 96. La página 96, y dice así: ¿cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre infinito para su Hijo? ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesucristo. De Jesucristo. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre infinito para su Hijo? Cuando el Señor Jesús iba a nacer, tenía que crecer, desarrollarse para ejercer un ministerio. El mismo Dios escogió el lugar donde se iba a criar su Hijo. Y dice acá, un lugar apartado. ¿Dónde? Un lugar apartado. Un lugar apartado en los collados. Collado es sinónimo de colinas. Y las colinas son también cerros, pero no son tan altos como las montañas, pero igualmente son cerros, poco más bajos que las montañas. Entonces podemos decir que escogió un lugar apartado en las colinas de Galilea. Una familia mantenida por el trabajo honrado y digno, una vida sencilla, la lucha diaria con las dificultades y penuria, la abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre. Las horas de estudio junto a su madre, con el rollo abierto de las escrituras, la tranquilidad de la aurora y del crepúsculo en el verdente valle, las santas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios, tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. ¿Qué le parece, hermano? Interesante. El mismo Jesús dando ejemplo. Exactamente, ¿verdad? ¿Quién termina dando el ejemplo aquí, hermano? El mismo Jesús. El mismo Jesús termina dándonos el ejemplo, cuál es el lugar que desea su Padre para sus hijos. No dice aquí que Dios los mandó a la ciudad de Jerusalén. Tampoco dice que lo mandó a la escuela de los rabinos. Ni dice que lo tenían que enseñar los fariseos. Un lugar apartado en los collados de Galilea. Y lo que el Señor Jesús iba a estudiar, la naturaleza, un trabajo, ¿verdad? Manual, porque el que José le enseñó fue la carpintería, y el resto libre, estudiar las Sagradas Escrituras junto con su madre, y el estudio de la naturaleza, todo lo que tenía que ver con las plantas y los animales, o sea, el estudio del ecosistema, de todo lo que les rodeaba en medio de la naturaleza. Esa fue la enseñanza que recibió el maestro de todos los maestros. Ahora, vamos a hacer un análisis aquí, hermano Sandy, con estos personajes que nosotros hemos nombrado en este recorrido histórico, porque aquí hay algo interesante. ¿Quién fue el primer sacerdote? Adán.
Adán fue el primer sacerdote, porque a Adán le tocaba enseñar las verdades eternas y la venida del Mesías a todos sus descendientes, y lo enseñó hasta la 9ª generación. Entonces Adán era un sacerdote. Después de Adán, el reino de sacerdote eran los descendientes de Set, porque Set nació como sustituto de Abel y era el que iba a mantener esas verdades eternas en alto y llevar el mensaje del advenimiento del Mesías. Entonces, ellos eran los sacerdotes, el reino de sacerdotes que tocaba en esa generación. Lastimosamente, ellos se unieron con los de Caín y eso fue un desastre. El Señor tuvo que enviar un diluvio donde quedan entonces los 3 hijos de Noé, y uno tiene que mantener el reino del sacerdote, de los sacerdotes, que era la descendencia de Sem. Ellos eran los que iban a mantener el reino del sacerdocio, los descendientes de Sem. Los descendientes de Sem también quebrantaron la ley porque cayeron en idolatría. Y el Señor llama a Abraham para que Abraham fuera entonces el sacerdote y la familia de Abraham un reino de sacerdotes y gente santa. Después de la descendencia de Sem, viene a ser el sacerdote Abraham. Después que la familia de Sem se corrompió, el que pasa a ser el sacerdote es Abraham. Y vamos a ver si es que lo podemos confirmar con el libro Patriarcas y Profetas, el libro Patriarcas y Profetas, en la página 136, y dice la palabra del Señor así: la familia de Abraham comprendía más de 1000 almas. Wow. Los que por sus enseñanzas eran inducidos a adorar el Dios único, y encontraban en su hogar y en su campamento allí como en una escuela. ¿Quién era el sacerdote? Abraham. Abraham. Porque dice que toda esta gente, más de 1000 personas, encontraban la escuela al Dios vivo, al Dios verdadero, en la casa de Abraham. Lo llamó el Señor para que fuera sacerdote. Y dice la palabra del Señor allí como en una escuela. Recibía una instrucción que lo preparaba para ser representante de la verdadera fe. Así que pesaba sobre Abraham una gran responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad que pesaba sobre Abraham? El sacerdocio. El sacerdocio. Y dice la palabra del Señor: educaba a los padres de la familia y sus métodos de gobierno eran puestos en práctica en la casa de ellos, que ellos presidían. Así que el Señor llama a Abraham como sacerdote, y de su linaje iba a seguir el reino del sacerdocio.
porque el Señor llama a Abraham y le dice que su familia iba a ser un reino de sacerdotes y gente santa, y por medio de ellos tenía que ser bendecida toda la tierra. Entonces tenemos a Adán sacerdote, los descendientes de Set, sacerdocio, los descendientes de Set, reino de sacerdocio, después de los descendientes de Set, Abraham, sacerdote, y después la familia de Abraham, sacerdotes. Y después de Abraham, Dios le dijo que 400 años iba a estar su pueblo, sus hijos, su familia, su generación, 400 años en Egipto, y cuando Dios tuvo que sacar a su pueblo de ahí, lo primero que hizo fue levantarle un sacerdote que fue Moisés. Moisés era sacerdote. Moisés era de la tribu de Leví, por linaje, era sacerdote, y Moisés era sacerdote y profeta, porque Moisés enseñaba, instruía y corregía al pueblo de Israel desde Aarón para abajo, que era el sumo sacerdote. Así que el principal sacerdote ahí era Moisés, que era el que recibía todas las instrucciones espirituales para transmitírselas a Aarón, y Aarón a su vez al pueblo. Y después de Moisés, Juan el Bautista también era sacerdote, porque por linaje le correspondía el sacerdocio, porque Juan el Bautista, su papá, que era Zacarías, era sacerdote, y a Juan el Bautista, por linaje, automáticamente le correspondía el sacerdocio. Entonces era sacerdote, y el Señor lo escogió también como Moisés para ser profeta, sacerdote y profeta. Y tenemos el máximo ejemplo que acabamos de estudiar, el Señor Jesucristo, sumo sacerdote, el principal. Toda esta gente que estamos nombrando aquí, que hemos nombrado en este desarrollo histórico, hermano Santi, fueron escogidos para ser sacerdotes. Esa fue la obra para la cual ellos fueron escogidos. ¿Para dónde tuvieron que irse a aprender? ¿A cuál escuela? A las montañas y al desierto. El que diga lo contrario no ha entendido el estudio. Y está contradiciendo el espíritu de profecía si dice lo contrario. Y está contradiciendo la palabra. Porque a dónde se tuvieron que ir toda esta gente, que hicimos un recorrido histórico, sacerdotes, a dónde se tuvieron que ir a aprender, ¿a cuál escuela? A la escuela de las montañas, los montes, el desierto. Lejos de los impíos, hermano Santi. Lejos de los impíos. Toda esta gente estaba apartada de la contaminación. Porque era el plan de Dios, no es lo que dice la palabra del Señor, era el plan de Dios apartarlo para educarlo. Ese era un plan de Dios. Dios era el que le daba las directrices a ellos, dónde se tenían que ir para el Señor poder empezar un trabajo, un proceso con cada una de esta gente. Entonces, para que pudieran ejercer el ministerio por el cual Dios lo había escogido, tenían que apartarse. Entonces podemos decir con seguridad, mi querido hermano Santi, con toda la seguridad, según la Biblia y el espíritu de profecía, que nunca ha sido la voluntad de Dios que su pueblo viva en las ciudades. Estamos entendiendo, ¿verdad?
Y esto que no hemos entrado en los constructores de las ciudades que siempre han sido del linaje contrario. Exactamente. Por eso que le digo que el estudio es largo y tendido para poderlo entender. Entonces, porque todavía hay hermanos que si sí, que si no, que si debo, que si no debo, que si es el tiempo, que si no es el tiempo. Entonces, vamos paso a paso y vamos a estudiar a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Porque aquí no vamos que si lo dijo fulano, que si lo dijo este, que si lo dijo el otro. No, aquí estamos estudiando la palabra del Señor. Así sencillito, lo que dice la Biblia, lo que dicen los libros de Espíritu y Profecía. Entonces, nunca ha sido la voluntad de Dios que su pueblo viva en las ciudades mezclado con los impíos, mezclado con los paganos. Esa no ha sido la voluntad de Dios. Esto, imagínense, es lo que nos ha enseñado a nosotros el estudio. ¿Qué nos ha enseñado el estudio? Que no es el plan de Dios que sus hijos vivan en las ciudades ni mezclados con los impíos y los paganos. Ahora, vamos a ubicarnos en la actualidad. Esto fue un recorrido histórico y vimos cómo fueron los desarrollos, ¿verdad? Cómo el Señor obró, cómo el Señor dirigió a aquellos. No, a la actualidad. Para los últimos tiempos, Dios escogió a un pueblo, una iglesia, con el mismo propósito para que sea reino de sacerdotes y gente santa. Aquí no hay ninguna diferencia ni nada. El mismo propósito por el cual escogió aquello, también escogió a este pueblo, a esta iglesia, que se llaman los adventistas del séptimo día. Porque a esta iglesia fue que Dios le dio todo lo que se necesitaba para la culminación del evangelio, del mensaje del evangelio. Y esto lo va a confirmar el libro Eventos de los Últimos Días, página 46. Eventos de los Últimos Días, página 46. Y dice la palabra del Señor: la misión distintiva de los adventistas del séptimo día. Y dice: el Señor nos ha hecho los depositarios de su ley. Nos ha confiado una verdad sagrada y eterna. ¿Ve lo que ha confiado el Señor a este pueblo? Que debe darse a otro mediante advertencias fieles, reprensiones y palabras de aliento. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos. ¿Qué han sido los adventistas del séptimo día? Elegidos por Dios. Imagínense, hermano, qué expresión tan tremenda. Elegidos por Dios. Como pueblo particular, separados del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. ¿De cuál tiempo? De esta última fase. Les ha encargado que proclamen el mensaje al mundo de la les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. O sea, que ni Adán, ni Abraham, ni a Moisés
ni a Juan el Bautista, el Señor le encomendó este mensaje que se tiene que dar para los últimos tiempos. Y dice, porque ve lo que dice aquí, le ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Palabras profundas son estas, hermanos. La mayor suma de verdad, es decir, que nunca hubo tanta verdad como ahora. Ajá. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinela y transmisores de la luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de mayor importancia le ha sido confiada, proclamar los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Tremendo, tremendo. Y nada debe desviar nuestra atención. Nada. Más claro que el agua. Bueno, esto es más claro que el agua. Nada debe desviar la atención de esto. O sea, hemos sido, hermanos, escogidos para ser un reino de sacerdotes y gente santa. La misma responsabilidad que pesaba sobre los hombros de Abraham, que leímos ahorita, la misma responsabilidad que pesaba sobre Moisés, la misma responsabilidad que pesaba sobre Juan el Bautista, pesa sobre nosotros los adventistas hoy. Exactamente, mayor, porque eso es lo que dijo el libro, ¿no? Pero para... Ajá. ¿Tiene alguna cosa que opinar, hermano Santo? No, eso, yo ahorita decía la cita, dice la mayor suma de verdad. Es decir, tenemos la experiencia de Abraham, la experiencia de Adán, la de Juan el Bautista, la de Jesús, y por encima de eso Dios no entrega la profeta también. Exactamente. ¿Y qué orden se le dio a esa gente para que se fueran para ser enseñados? ¿Cuál fue la orden que se le dio? Que se fueran a la ciudad, de la ciudad al campo, a las montañas. Exactamente. Y como los adventistas han sido escogidos igualmente que ellos para ser un reino de sacerdotes y gente santa, la misma orden Dios le dio a estos hombres que hoy conforman la iglesia adventista un mensaje a la profeta: salir de las ciudades. Yo no veo que esto sea algo que no se puede entender. Sí. La profeta dio ejemplo, ella vivía también, ella dio ejemplo. Exacto. Entonces, la misma orden que Dios le dio a esos hombres que fueron escogidos para este ministerio, que salieran de esos lugares donde ellos estaban para que se fueran a las montañas, se fueran al campo, que se apartaran de los impíos. Esa es la misma orden que tiene hoy la iglesia adventista del séptimo día. Hermano, salid de las ciudades. Pero este mensaje se quedó en el tiempo, hermano Sandy.
Este mensaje se quedó en el tiempo. Y lo que voy a decir aquí ahorita, lo voy a decir con respeto. Quiero pedir disculpas de antemano, por si acaso a alguno le cae muy pesado. Pero la verdad hay que decirlo. La verdad no se puede ocultar. Entonces, este mensaje se quedó en el tiempo, hermano. Y tanto es así que ni siquiera muchísimos de los que predican verdad presente hablan de este mensaje. No quiero ofender a nadie, porque no es mi intención. Quiero es dar la verdad a este tema tal cual está escrito. Entonces se quedó en el tiempo que ni siquiera los que se dicen que predican verdad presente le dan un palo a este mensaje. Lo sacan del menú, es cierto. Ahora caigo en cuenta, sí. Cayó en cuenta el hermano Sandy. Gloria a Dios. Sí, lo sacan del menú, lo sacan del menú. Buenos ministerios, sincero, pero lo sacan del menú, es cierto. Buenos ministerios, muy sinceros, y hacen unas predicaciones tremendas. A la estatua del rey Nabucodonosor la desmenuzan desde la cabeza hasta los pies y la vuelven a armar como un rompecabezas. ¿Y qué diríamos de las 4 bestias de Daniel? Eso, bueno, la desmenuzan y la vuelven a armar y sacan todo esas fechas proféticas y eso, bueno, que para qué le digo. Y las 2 bestias de Apocalipsis, ni se diga. Pero ¿dónde está el mensaje de la salida al campo? Al diablo no le ha interesado que el pueblo del Señor salga de la ciudad. Entonces, los que predican la verdad presente, muchos pastores, ministros y tras ellos una gran cantidad de feligreses se han ido, pero no para el campo, sino para Estados Unidos. Con un sueño que no es el sueño del cielo, sino el sueño americano. Y esto suena duro. Y no estoy con ánimo de criticar. Estoy simplemente hablando una verdad. La mensajera del Señor dice, hermana, que todo el que quiera guardar la verdad tiene que aceptar todo lo que ella dice, no una parte. Eso lo vamos a leer ahorita. Eso lo vamos a leer ahorita. El mensaje del campo, los de mensaje de la verdad presente, eso no le dan pero ni un astazo a ese mensaje. Ese mensaje está guardadito ahí. Pero ve lo que dice la mensajera del Señor para los que andan y que predicando verdad presente. Vamos a ver lo que dice la mensajera del Señor en el libro Mensaje Selecto, tomo 3. Mensaje Selecto, tomo 3. Página 464. Dice, reparadores de brecha. ¿Le suena esa expresión, hermano Sandy? Sí, me suena. Reparadores de brecha. Y el título de este tema se llama Al acercarse el fin. ¿A dónde estamos? ¿En el inicio o en el fin? Estamos en el fin del fin. En el fin del fin. Ahora, este mensaje es para los que predican verdad presente. Y dice así. Reparadores de brecha. A medida que se acerca el fin, los testimonios de los siervos de Dios
se harán más decididos y más poderosos. ¿Cómo deben ser los mensajes de los que predican la verdad presente? Más decidido y más poderoso, dice allí. Más decidido y más poderoso. Arrojando la luz de la verdad sobre el sistema de error y opresión que por tanto tiempo han tenido la supremacía. ¿Quiénes son los encargados entonces de levantar la bandera en alto? Los que dicen que predican la verdad presente. Entonces dice aquí, el Señor ha enviado sus mensajes para este tiempo, para establecer el cristianismo sobre una base eterna. Y todos los que creen la verdad presente, eso es lo que dice aquí. Y todos los que creen la verdad presente deben estar firmes, no en su propia sabiduría, tapando verdades que hay que decir porque le conviene. No en su propia sabiduría, sino en Dios. Y levantar los fundamentos de muchas generaciones. Levantar esos fundamentos que quedaron en el olvido. Hay que levantar. Y dice, ellos serán registrados en los libros del cielo como reparadores de brecha. Pero si nosotros no reparamos bien la brecha, nosotros no vamos a ser inscritos en el libro del cielo. Dice, ellos serán registrados en los libros del cielo como reparadores de brecha, restauradores de calzada para habitar. Debemos sostener la verdad porque es la verdad. ¿Por qué debemos sostener la verdad? Porque es la verdad. Porque es la verdad. A pesar de las más acerba oposición. Tremenda declaración. No es de que porque va a caer bien, no, es porque es la verdad. Como es la verdad, hay que decirla. Por eso pedí disculpas antes de decirla, pero es la verdad. Porque como esa es la verdad, hay que decirla. Hermano. No se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. Ahora, hermano, mientras que muchos de los que predican verdad presente no mencionan este mensaje porque nadie quiere salir de sus comodidades, porque esa es la otra verdad. Eso es muy fácil y muy sabroso, predicar verdad presente. Agarro mi carro, me voy para el estudio, me voy para la iglesia para que me graben y me vuelvo a montar en mi carro, feliz y contento, y llego a la casa fresquecito y aquí no ha pasado nada y prediqué verdad presente. Pero el mensaje del campo, salir de las ciudades y el mensaje del campo, a ese no le doy ni un astazo porque ese no me gusta. No quiero salir de mi comodidad y de mis lujos que tengo por allá en Estados Unidos o en cualquier parte donde esté. Aspirando cualquier otra cosa, menos cumplir debidamente con el cometido por el cual hemos sido escogidos como reino de sacerdotes y gente santa. Para eso el Señor escogió la iglesia adventista. Entonces, mientras esto de verdad presente no dicen nada de este mensaje, por otro lado, los dirigentes de la iglesia adventista desde hace muchísimos años han manipulado este mensaje. Porque esto es lo que dicen es que la salida es cuando den el decreto dominical en Estados Unidos. Así es que han manejado esta información. Dice, la señal para salir
es la señal para salir. Dicen que es cuando den el decreto dominical. Pero los libros no enseñan así. Los libros no enseñan así. Los libros hablan de salida y de huida. Porque una cosa es salida y otra cosa es huida. Cuando una persona va a salir, hace preparativos. Y dependiendo para donde sea la salida, prepara, arregla lo que va a necesitar para esa salida. Sin presión alguna. Sin presión ninguna. Pero cuando se va a huir, hermano, dependiendo la huida, exactamente, dependiendo la huida, si usted está descalzo, a usted no le da tiempo, pero ni siquiera de ponerse los zapatos. Porque dependiendo cómo sea la huida, hay huida que de repente usted le da tiempo de agarrar cualquier cosa y salió corriendo. Total, es huida. Pero hay huidas que a usted no le da tiempo de nada, porque el tiempo apremia. Entonces han mezclado este mensaje, han hecho una sola mezcla, y la información que tiene la población adventista en su cerebro, en su cabeza, es que van a salir de la ciudad cuando den el decreto dominical. Pero el mensaje en sí de la salida al campo no han querido los que están encargados de haber dado ese mensaje, ni uno ni otro lo han dado. Entonces, vamos a ver si la palabra de Dios, en todos estos que yo voy a leer acá, me habla a mí de huida. Evento de los últimos días, páginas 97 y 98. Evento de los últimos días, página 97 y 98, dice la palabra del Señor así. La vida en el campo, el ideal divino. ¿De quién es la idea? Divino. No dice no dice la huida es el ideal divino. Eso no es lo que dice. Exacto. Aquí dice el ideal divino. La vida en el campo. Y dice, salid de las ciudades tan pronto como sea posible. ¿Cuándo debemos salir de las ciudades? Tan pronto como sea posible. Tan pronto como sea posible. Y dice, mi mensaje en este tiempo es salir de las ciudades. ¿Para cuándo? Para el tiempo. Para el tiempo cuando Dios le dio el mensaje a la hermana y todavía se extiende hasta nuestros días. Porque cuando la palabra de Dios habla así en presente, aunque el mensaje fue dado anteriormente y siempre sigue haciendo en presente, es porque esa generación presente también lo necesita. Entonces dice, mi mensaje en este tiempo es salir de las ciudades, tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es erradicarse a kilómetros de distancia de las ciudades. Está clarísimo. ¿Y cómo es que los dirigentes de la iglesia adventista dicen que todavía no es tiempo de salir de la ciudad? Que hay que esperar que den el decreto dominical. Una mentira. Ese es un mensaje engañoso. Porque no les conviene que el pueblo se vaya para el campo, porque ¿cómo queda la economía de la iglesia? Ahora sí estamos navegando en agua caliente, ¿verdad?
Si todo el pueblo se va para el campo, ¿qué tanto se puede producir para mantener los lujos de los que están en la ciudad? Entonces, para mantener sus propósitos, sus lujos, su bienestar en la ciudad, han engañado al pueblo. Y los otros, para que esa piedra no les caiga a ellos también en la cabeza, que son los de la verdad presente, tampoco lo dicen. Mientras que la palabra del Señor, en el otro párrafo, dice, el Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de la ciudad. A kilómetros. A kilómetros de distancia. Pero ese a kilómetros de distancia implica que yo tengo que caminar. Ese a kilómetros de distancia implica que yo tengo que caminar bajo el sol o bajo la lluvia. Ensuciarme los pies, ponerme una bota. Exactamente, carreteras pantanosas. Y nadie quiere dejar su comodidad. Así que por eso, en toda la línea de la predicación verdad presente, ese mensaje del campo no se encuentra por ninguna parte. Y el otro grupo, por mantenerse dirigiendo y que la iglesia, para que le llegue la economía, para no decir la otra palabra, le meten mentira al pueblo. Y dice, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. ¿Cómo, hermano? Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y no nos gastamos nosotros los adventistas, que nosotros somos los que guardamos los mandamientos, nosotros somos los que guardamos la ley. Entonces aquí dice, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Y dice una recomendación, tal como lo hizo Enoc. ¿Cómo lo hizo Enoc? Bueno, Enoc era de la generación de Set. Y cuando Enoc vio que la generación de Set se unió con las de Caín y empezaron a echar por tierra los principios establecidos del Señor, a quebrantar la ley de Dios y se volvieron tan peores como los de Caín, Enoc arrancó para las montañas. Eso es lo que dice el libro Patriarca y Profeta, la vida de Enoc. Cuando Enoc vio todas esas circunstancias que estaban aconteciendo alrededor de él, Enoc se fue para las montañas. Y dice que de tanto en tanto bajaba de allá, venía y les predicaba acá y después volvía a subir. Y otra partecita, hermana, que a mí me gusta mucho el ejemplo de Enoc, porque cuando él venía de cuanto en cuanto a la ciudad, que venía, dice el Espíritu de Profecía, venía con el rostro iluminado, no solamente le enseñaba lo que él había aprendido, sino que se lo llevaba también. Exactamente, se lo llevaba también el que quería. ¿Cómo deben ser los adventistas? Vivir a kilómetros de distancia de las ciudades, bajar de tanto en tanto y tratar de rescatar a las almas que perecen en el pecado. Plan de Dios. Vamos a ver qué nos dice aquí el libro Mensaje Selecto, tomo 2, página 409. Mensaje Selecto, tomo 2, página 409. Y dice la palabra del Señor acá. En este capítulo dice una invitación a vivir en el campo. O sea, el Señor nos está mandando una tarjeta de invitación. En aquel dice el ideal divino.
evento de los últimos días. Y aquí dice una invitación a vivir en el campo. Y dicen los dirigentes de la iglesia bendita que todavía no hay tiempo. Todavía no es el tiempo. Y dice acá, estas ciudades, cuando dice una invitación a vivir en el campo, es porque dice aquí, estas ciudades están llenas de toda clase de impiedad. Toda clase de impiedad. Huelgas, asesinatos y suicidio. Satanás está en ella dominando a los hombres en su obra destructiva. Bajo su influencia, matan por placer de matar y harán eso cada vez más. ¿Será que lo hemos visto y lo hemos vivido, hermano? ¿Lo estamos palpando? Ese es el pan nuestro de cada día. Ese es el pan nuestro de cada día. ¿Se cumple la palabra del Señor? Dice, oiga lo que dice aquí, si nos colocamos bajo la influencia objetable, podemos esperar que Dios realice un milagro para deshacer los resultados de una conducta impropia. Y aquí da la respuesta. Por cierto que no. Entonces nosotros en la ciudad, clamando al Señor cualquier cantidad de cosas, pero en desobediencia al mensaje que Dios nos ha mandado. Y dice, por cierto que no, salid de las ciudades tan pronto como sea posible. Porque ¿qué hay en la ciudad, hermano? Asesinato. ¿Qué hay en la ciudad, hermano? Crímenes, inmoralidad. En la ciudad hay una gran contaminación, hermano. Una gran contaminación. Y el plan del Señor, el propósito divino es salir de las ciudades. Hay una lista de propósito, hermano. Una lista de propósito para la salida del campo. Porque el que está dirigiendo esto es Dios. Amén. El que sabe qué es lo que está haciendo es Dios. El que sabe por qué nos está mandando para el campo es Dios. ¿Cómo nosotros vamos a pasar por encima de los planes y del propósito de Dios y vamos a pensar que nos va a ir bien? Esto es un mensaje duro, fuerte, porque es que la gente no quiere aceptarlo, porque es que le da en su ego, en todos los aspectos. Entonces, hay un propósito, no, varios propósitos, una lista. Quiero aclarar esto. El mensaje del campo, el Señor no tiene un propósito. Tiene varios propósitos por el cual Él ha querido que su pueblo salga de las ciudades y que se vaya al campo. Y el principal propósito es el que vamos a estudiar para terminar el estudio. El principal propósito. Ya luego en los demás temas seguiremos con los demás propósitos. Exactamente. Entonces, el primer propósito, que sin este es imposible que se logre cualquier cosa. ¿Perdón? La preparación del carácter. Entonces, el primer propósito en el libro Evento de los Últimos Días, página 99, 100 y 101. Vamos a leer aquí algunos párrafos. Y dice la palabra del Señor. Vamos a ver. Ricas bendiciones en un ambiente natural. Vamos a ver cuál es la primera bendición que nos quiere dar el Señor. Volvemos a decir, cuando nosotros decimos te vuelvo a decir, es porque ya nos lo han dicho antes, ¿verdad que sí?
Bueno, eso se parece mucho, acuérdate, decimos eso del sábado, pero del campo no queremos decirlo. Exactamente. Entonces dice, volvemos a decir fuera de las ciudades. ¿Cuál es el mensaje, hermano Sandy? Fuera. Fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y a las montañas, sino buscar un retiro donde podáis estar solo con Dios. ¿Para qué el Señor quiere que nosotros estemos solo con Él? Aquí dice, para aprender su voluntad y su camino. Tremendo. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad. ¿Cuál es el primer propósito? La búsqueda de la espiritualidad. El crecimiento de nuestra vida espiritual. En la obra de esta vida, Cristo está a las puertas. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamado a dejar las ciudades para trasladaros a los campos. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderla. Al contemplar las escenas de la naturaleza, la obra del Creador y estudiar la obra de sus manos, seréis transformados imperceptiblemente. Primer propósito, crecimiento en la vida espiritual. Un desarrollo de un carácter cristiano. Y dice, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen de Dios. ¿Qué le parece, hermano? Wow. Imperceptible, o sea, no nos daremos cuenta de que seremos transformados. Ni nosotros nos daremos cuenta. Los que se van a dar cuenta son los demás. Y dice en la página 100, ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritual por residir en la ciudad. ¿Cuántas familias van a ser beneficiadas viviendo en la ciudad? Ni una en 100. Ni una en 100. Hermano. Y que conste que no es usted que lo está diciendo. No, yo simplemente aquí estoy leyendo la palabra del Señor. Y dice aquí, no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. ¿Qué dice aquí? No es la voluntad de Dios. Si usted vive en la ciudad es porque esa es la voluntad suya. Si yo vivo en la ciudad es porque esa es mi voluntad. Pero aquí la palabra del Señor me está diciendo que no es la voluntad de Dios. Nadie me puede decir a mí, no, lo que pasa es que la voluntad de Dios es que yo esté aquí. Porque entonces se contradice la palabra del Señor. ¿Ve? Y la palabra del Señor dice, no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades donde hay perturbación y confusión constante. Entonces, el que sabe estas verdades y por encima a sabiendas continúa viviendo en las ciudades, está en contra de la voluntad de Dios. Exactamente. Hermano, eso es claro. No lo dice usted ni lo digo yo. Eso lo dice la palabra del Señor. ¿Ves? Está en contra de la voluntad de Dios. Puede buscar cualquier argumento, pero está en contra de la voluntad de Dios. Porque la palabra del Señor dice, mi mensaje para este tiempo es que los hijos de Dios se establezcan lejos de la ciudad.
Ese es el ideal divino. Y no es la voluntad de Dios que su pueblo viva en las ciudades, donde hay perturbación, confusión constante y todo tipo de contaminación. Contaminación sónica, contaminación visual. Tendríamos que salir con los ojos vendados para no ver. Tapones en los oídos. Contaminación sónica, visual, ambiental y todos los tipos de contaminación que podemos nosotros conocer están en las ciudades. Alimentaria. Contaminación elevada a la máxima potencia. Y el primer propósito que el Señor quiere de la salida del campo es que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual, que lleguemos a desarrollar su carácter y que aprendamos a vivir en el espíritu. Esa es la responsabilidad de todo adventista, llámese hombre o mujer, o jóvenes, desde los 12 para arriba, que es el que el Señor le toma en cuenta. Ahora, para los que hemos salido al campo, si no hemos entendido esta parte, también estamos, pero bien equivocados, aunque estamos en el campo. Porque el primer propósito es este. Entonces, ¿qué ha pasado con la salida del campo? Aún los que estamos en el campo hemos mantenido nuestro egoísmo porque tenemos lo que tenemos y no queremos que nadie penetre a donde nosotros estamos. Y no le queremos dar un chance al hermano que viene. Y ese no fue el propósito de Dios. Abraham tenía ¿cuánto? Más de 1000 personas. Estamos viendo, hermano, cómo vamos sacando cada lección. Entonces sí, me jacto porque estoy en el campo. ¿Qué? Con tu mismo egoísmo. ¿Qué has aprendido? Estoy en el campo. Si usted estuviera aquí en Dominicana, cualquiera podría decir que discúlpeme la palabra, que usted es una chismosa. Porque usted está hablando y es un cuadro vivido de lo que está pasando aquí en Dominicana con muchos hermanos que lo amo, que están en el campo. Hermano, cuando yo estoy diciendo todo esto, a esta humilde sierva que está aquí, el Señor le ha permitido dar algunos recorridos. Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Suiza, España. Y he visto y si estoy aquí, el Señor me ha permitido. Cuando a mí me dijeron en el grupo allá en la iglesia, el pastor, que yo no iba a predicar más, yo le dije, Señor, yo estoy en tus manos. Si tú dices que no voy a predicar más, no voy a predicar más. Pero después me llegó la idea, un canal en el YouTube. Y le dije a mi hija para que me ayudara en eso, porque yo en tecnología soy mala y en pronunciaciones de otras lenguas peor. Pero gracias a Dios que el Señor en el castellano sí me da la oportunidad de hablar clarito, que se entiende. Y le dije al Señor, después de unos meses viendo su canal, hermano Sandy, le dije, Señor, si es tu voluntad, cuando yo me pueda comunicar con este hermano, tú me vas a dar la oportunidad, pero si no, que se cumpla tu voluntad.
Y si el Señor me ha dado la voluntad de estar aquí, no puedo venir con engaño, porque ya basta de mentiras. Entonces, todo el sistema está mal. No te dejo entrar porque ya yo estoy ubicado aquí y yo no quiero esto, no quiero lo otro. Entonces se pelean los que están en el campo, porque yo los he visto. Y los que están en la ciudad, ni se diga. Los pastores dicen que no es tiempo y los de la verdad presente a ese mensaje no le dan pero ni un atazo. ¿Cómo está el cuadro, hermano Sandy? Es un lío fuerte que hay. Sí. Entonces, el primer propósito, y este mensaje entonces va para los que ya estamos en el campo. El primer propósito de la salida al campo es que nosotros, como hijos de Dios, como llamados que hemos sido para ser sacerdotes, seamos transformados a la imagen de Dios, tengamos el carácter de Dios y que aprendamos a vivir en el Espíritu. Hombres y mujeres espirituales. Para poder darle testimonio a los que quedan en la ciudad. Este es el estudio de hoy, hermano Sandy. Amén, amén. Vamos a orar entonces, hermana Solange. No hay palabra porque es que no hay nada que añadirle. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Amante Padre, gracias te damos por tu palabra. Danos el coraje, la fuerza para ponerla en la práctica, Señor. Ayúdanos a ser desprendidos. Ayúdanos, danos tu amor. Ayúdanos a aquellos que hemos acatado este mensaje a poder, Señor, crecer en nuestra vida espiritual. Que nuestro carácter pueda ser semejante al tuyo, Señor. Que todos aquellos que vean este mensaje, tú sabes que nuestro único propósito es cumplir con el mandato precisamente que tú nos has dejado como responsable de esta luz, darla a conocer. Te suplicamos que tu Santo Espíritu siga usando a la hermana Solange. Tú sabes que el enemigo ataca mucho, eso tú lo sabes. Y yo estoy seguro que ya ella está siendo atacada. Pero también estamos seguros de que la victoria tú la lograste ya en la cruz del Calvario. A nosotros nos queda obedecer tu palabra. Que todos aquellos que van a ver esta prédica sean no solamente tocados, sino motivados a obedecer tu mandato, Señor. Hay muchas personas que nos escriben. Hay personas que ya están haciendo los arreglos, le han puesto venta a sus propiedades en Estados Unidos porque quieren obedecer tu palabra. Te suplicamos que tú le ayudes a vender sus propiedades. Amén. Y que tú les proveas aquello, sobre todo la fe, porque este es un mensaje de fe. Y sabemos, Señor, que las promesas están allí, que cuando obedecemos, tú nos ayudas en el proceso. Gracias por tu amor. Que en este día, Señor, podamos vivirlo como si fuera el último de nuestra vida, obedeciendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermana Solange, gracias una vez más por hacernos parte de su historia, ¿verdad? Yo me siento yo soy el primer alumno, me siento muy bien con el Señor de ponerla en mi camino, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros estudiamos juntos, yo no crea que usted va hablando y yo voy, a veces usted ve que miro para los lados, voy escribiendo en mi celular notas. Y yo he crecido mucho después que la conocí. Que toda la gloria sea para Dios. Que la honra y la gloria sea para el Señor, hermano. Porque yo tiemblo, ¿sabe, hermano Sandy? Yo tiemblo en este trabajo. Que Dios nos bendiga. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.